Buenos días, ahora sí, ¿cómo están? Hoy nos corresponde ver los dos primeros temas de clase. Empecemos por el tema más general y con el cual iniciamos este medio semestre de la materia Estado y Constitución en Colombia. Hoy vamos a ver la estructura del Estado, el concepto de ley, la aplicación de la ley y al final un pequeño abrebocas de lo que es la creación de una empresa y el registro. Lo primero que debemos saber es qué es el Estado. Muchas personas confunden el término Estado con gobierno o Estado con país. Son tres conceptos filosóficos y teóricos totalmente diferentes. Pueden tener relación entre ellos porque tienen elementos en común y porque a la postre terminan definiendo casi que lo mismo. Pero en su concepción filosófica y teórica son conceptos diferentes. Como podemos ver, la definición que da la Real Academia de la Lengua Española empieza a darnos la confusión, porque dice que es un país soberano. País y Estado son muy similares, pero son diferentes. Ya más adelante vamos a ver por qué. En la segunda definición habla de la forma de organización política. Eso ya es otro tipo de definición en materia de la ciencia política y las ciencias sociales, porque no es lo mismo un país soberano que una forma de organización política. Son dos definiciones, son dos temas, son dos palabras que se definen de manera muy diferente. Y por último, define un conjunto de los poderes y órganos de gobierno de un país soberano, que es casi lo mismo que la forma de organización política, pero es la parte funcional de esa organización política. Max Weber era un filósofo economista que establecía, que decía que Estado es la organización que controla el monopolio de la violencia legítima. ¿Y qué es la violencia legítima? La fuerza del ejército, las fuerzas armadas. Como ustedes sabrán, durante toda la historia de la humanidad, quien ha tenido la fuerza militar, el poder militar, es quien ha gobernado. Tanto es así que se han presentado dictaduras militares después de golpes de Estado militares. Y son esos generales quienes asumen el rol de jefes de Estado y jefes de gobierno. Entonces, se confirma un poco lo que dice Marx en lo que respecta a poseer la fuerza armada. Ahora sí, miremos, ¿será lo mismo gobierno que Estado y será lo mismo Estado que país? Pues el gobierno simplemente es un grupo de organizaciones que se encargan de controlar ese Estado, de administrarlo, de manejarlo. En la modernidad, pues el gobierno está compuesto por diferentes ramas. Es lo que creo que ustedes ya han oído anteriormente, las ramas del poder público. Entonces, esa organización que se encarga de administrar ese Estado es lo que llamamos gobierno. Malmente decimos que el gobierno es el presidente y los ministros. Ellos hacen parte del gobierno, hacen parte de la rama ejecutiva, pero la rama legislativa también es parte del gobierno, los congresistas, los senadores. Y también vemos a los jueces, ellos hacen parte del gobierno. ¿Por qué? Porque son los que administran la justicia. Aquí vemos los elementos del Estado. Territorio, población, soberanía y gobierno. Son los cuatro principales elementos del Estado. Se preguntarán cuál es la diferencia entonces entre Estado y país. El país se limita más a un término geográfico. Hay países, hay estados que no tienen territorio, no tienen un país, pero sí tienen una identificación cultural. En los tratados internacionales existe un término que se llama la libre determinación de los pueblos, que consiste en que un grupo que tenga características étnicas, culturales o religiosas similares puede reputarse como un estado. Así nació Israel. El Estado de Israel nació antes de que les dieran esos territorios en el Medio Oriente y era un grupo de religiosos, como pueden saberlo ustedes.
Entonces, continuemos con los elementos del Estado. El territorio. El territorio básicamente es el espacio físico donde se ejerce ese poder de dominio y donde se encuentra la población. Siempre que se habla de Estado, actualmente se habla también de territorio. Recordemos el conflicto palestino, donde no los quieren reconocer como Estado. ¿Por qué? Porque no tienen un territorio. El segundo elemento esencial del Estado es la población. ¿Quién es la población? Pues todas las personas que ocupan ese territorio y son el elemento activo del Estado. En Colombia, la población es el constituyente primario. ¿Eso qué quiere decir? Que es quien tiene los poderes sobre el Estado. Cuando nosotros elegimos nuestros gobernantes, estamos eligiendo a esas personas que van a administrar el territorio. Pero si nosotros no los elegimos por elección popular, que es el caso de nuestro país que es democrático, simplemente esa persona no va a poder ejercer ninguna labor de control sobre ese territorio. ¿Por qué? Porque la población no lo eligió. El constituyente primario no votó por él. El tercer elemento esencial del Estado es la soberanía. ¿Qué es ese término de soberanía? Es simplemente el poder defender ese Estado, el que quien lo administre tenga control y dominio sobre ese territorio. Entonces, cuando Colombia tiene sus barcos en el archipiélago de San Andrés, antes del último fallo de la Corte Internacional, Colombia podía navegar por todo el Mar Caribe hasta los límites con San Andrés de Providencia. Ahora ya no lo puede hacer, como pueden ver aquí en esta parte, vemos este dibujo. Este dibujo está actualizado con la decisión de la Corte Internacional. Antes, Colombia tenía este gran dibujo grande que no está punteado, bueno, solamente está punteado por este lado. Por ahí era su mar territorial. En todo este sector podían andar los barcos colombianos. Ahora, con la nueva decisión de la Corte Internacional, Colombia solo va a poder navegar dentro de estos límites, y dentro, en esta zona. Y junto a las islas, junto a las islas. Si ven que al lado de las islas hay unas pequeñas zonas, ahí puede andar. Si una embarcación colombiana circula por estos lugares por donde está punteándose, estará invadiendo el mar territorial de Nicaragua. Y eso iría en contra de su soberanía, de la soberanía de Nicaragua. ¿Por qué? Porque ellos tienen derechos sobre estas franjas de mar que perdimos. Ahora, si Nicaragua o Costa Rica o Panamá tienen un barco adentro de esta zona, estarán invadiendo nuestra soberanía. ¿Por qué? Porque en estos territorios, en estas franjas, Colombia ejerce su poder militar para proteger el territorio. Lo mismo ocurre en el Pacífico. Si Ecuador llega a tener barcos en alguna de estas zonas, estará violando la soberanía de Colombia. ¿Por qué? Porque está entrando al territorio colombiano. Y por ende, Colombia podría hundir esos barcos. Actualmente hay muchas noticias respecto a que los chinos han venido a pescar en el Pacífico y han invadido las aguas territoriales de Colombia. En ese caso, si se llegase a encontrar un barco de nacionalidad diferente a Colombia, la Fuerza Armada podría primero pues, decomisar el barco, retenerlo y solicitarle una explicación al país del cual ese barco esté registrado, su nacionalidad. ¿Por qué no hunden esos barcos de una sola vez? Porque hundir un barco de otro país implicaría una incitación a la guerra, así ellos estén invadiendo la soberanía de Colombia. Entonces lo primero que se hace es agotar los mecanismos políticos. Va la Cancillería, va el Ministerio de Relaciones Exteriores a hablar con ese país para que le ponga una solución a ese problema internacional. Primero hay que agotar la vía diplomática. Muchas veces los aviones de Venezuela han pasado la frontera
Al pasar la frontera, están violando la soberanía colombiana. La Cancillería presenta una nota de protesta a Venezuela y Venezuela explica y da cualquier tipo de excusa. ¿Por qué se hace eso? Para evitar que se genere una guerra entre los dos países. Entonces, eso es la soberanía, es el poder ejercer el control sobre el territorio del Estado, defenderlo. Eso no solamente implica la defensa militar del territorio, sino también la libertad de administrar ese territorio como los gobernantes lo deciden administrar. Esto ocurre en Venezuela. Es el ejemplo más fácil que tenemos a la mano. Para muchas personas, Venezuela está incumpliendo varios tratados internacionales. Para Estados Unidos, Venezuela es un país comunista, socialista, que va en contra de las ideas modernas. Pero Venezuela puede ser administrada como lo diga el presidente. ¿Por qué? Porque en la Constitución venezolana se establece que el presidente es el jefe de Estado y jefe de gobierno. Entonces el señor Nicolás Maduro puede decretar que Venezuela es un país socialista o comunista y nadie puede decirle nada. ¿Por qué? Porque tiene la soberanía de administrar el país como él lo considere. Y pues hasta el día de hoy no se ha logrado demostrar que el señor Maduro haya cometido algún tipo de fraude para llegar a la presidencia y hasta que no se ha condenado y no se ha retirado del cargo, él podrá administrarlo como lo desee. Lo mismo ocurre en Colombia. Colombia es un país donde el capital es muy importante, es un país capitalista y, como ya lo hemos visto en los últimos gobiernos, ha estado en contra de las políticas que ha tenido Venezuela, pero no puede decir nada, no puede inmiscuirse en esa administración de Venezuela porque Venezuela es soberano. Juan Sebastián Maldonado tiene una pregunta. Si quiere, abra su micrófono y compártala con todos. Profe, una pregunta con Sí, ese señor. tema de la soberanía y el tema de Venezuela. ¿Eso afecta sin importar, digamos, si las políticas que tome el presidente hace que miles y miles de ciudadanos mueran? Sin importar eso, tiene soberanía y no lo puede destituir ninguna como corte externa o algo por el estilo. Le doy dos respuestas. La primera, sí, la soberanía permite hacer eso. Y hay muchos países, sobre todo en África, donde ya se han visto muertes masivas de personas porque se mueren de hambre, porque no tienen sistemas de salud y los gobernantes no hacen nada. En ese caso, las personas, la población, deben elevar una demanda ante organismos internacionales para que ellos entren a revisar el tema y, si es el caso, darle sanciones económicas y políticas al país. Pero no significa que sea una autorización para que entre algún ejército de ese país y tome el poder. Eso sería una invasión militar y podría generar una guerra. Lo que pasó con Estados Unidos cuando fue a Irak. En ese momento, Estados Unidos invadió Irak. Ese es un acto de guerra porque Estados Unidos no había sido autorizado por ningún organismo internacional. De hecho, hasta el día de hoy, desde la creación de la ONU nunca ha aprobado una invasión militar a ningún país. Lo que pasa es que los países que tienen el poder económico y militar adelantan esas acciones simplemente porque ellos quieren hacerlo, no porque tengan una autorización. Además, por tratados internacionales, como ya les dije, en uno de esos tratados se habla de la libre determinación de los pueblos. Eso implicaría que un país que invada a otro estaría violando los tratados internacionales. ¿Por qué Estados Unidos puede hacerlo? Porque Estados Unidos siempre hace parte de los órganos directivos de las organizaciones internacionales, entre esos la ONU. Ellos hacen parte del grupo que administra la ONU, donde tenemos unos países que nunca van a poder ser removidos, como lo son Estados Unidos y Rusia. Entonces, sí existen mecanismos para evitar que pase lo que dice el compañero, pero a la postre resultan siendo algo inoficiosos, porque la ONU ha indicado que en muchos países está siendo mal gobernados, pero pues no puede hacer nada más. Les hacen ciertos boicots económicos, como por ejemplo el cierre de fronteras comerciales, donde no los dejan eh, importar o exportar, y eso es una presión económica para que los gobernantes renuncien a su cargo.
El caso de Venezuela es el más cercano que tenemos, donde se han hecho un sinnúmero de demandas en contra del presidente de Venezuela, antes Chávez y hoy Maduro, y hasta el día de hoy el país sigue funcionando igual. Entonces, por su soberanía puede seguir funcionando así hasta que no sean destituidos o no sean cambiados por otros gobernantes que cambien el sistema político. Bueno, sigamos. Entonces ya debemos tener claro que la soberanía no solamente es la defensa del territorio, sino la autonomía de cómo va a funcionar el país, cómo va a ser administrado. Y por último, tenemos el gobierno, que son el conjunto de instituciones que toman las decisiones y que administran ese territorio. Como les decía al inicio de la clase, el gobierno no solamente es el ejecutivo, es decir, no solamente es el presidente y sus ministros, o el alcalde. También están las otras ramas del poder público y los órganos administrativos, los órganos de control, que más adelante vamos a ver cuáles son. Cuando hablemos del gobierno, no hablemos solamente del presidente, hablamos de todos los que están administrando el país, rama ejecutiva, legislativa, judicial, organismos autónomos. Bueno, Colombia tiene un territorio que ya sabemos cuáles son sus fronteras, espero que las sepamos. Por el norte tenemos el Mar Caribe, que tiene como frontera Honduras, todas las islas del Caribe, y llegamos a tener frontera con el estado de la Florida de Estados Unidos. Hasta ese punto llegan las fronteras colombianas. Por el sur tenemos a Ecuador, Perú y Brasil. Por el oriente tenemos a Venezuela y a Brasil. Y por el occidente las fronteras podrían ser Panamá, Costa Rica y el mar internacional. ¿Cuál mar internacional? El Pacífico. Si ustedes miran un mapa mundi, el océano Pacífico es gigantesco. Entonces es tan grande que no alcanzamos a tener fronteras con otros países. Según el anterior censo, éramos 48.258.494 habitantes. Según el actual censo, al cual no se le creen mucho las cifras porque después de varias investigaciones se demostró que las encuestas del censo estuvieron mal diligenciadas, mal hechas. Hubo muchas personas que fueron censadas dobles y hubo muchas personas que nunca fueron censadas. ¿Eso qué significa? Que los datos de ese censo son irreales, no se deben creer porque fueron mal tomados. En Colombia casi un 52% de la población son mujeres y el 48% son hombres. La forma de gobierno colombiana es una república presidencialista, que significa que el presidente es el máximo ente que administra el Estado. ¿Qué otro tipo de gobiernos existen? Está el gobierno como el de Inglaterra o el de Alemania, que no son presidencialistas, son gobiernos parlamentaristas, donde el legislativo, o sea, quien hace las leyes, es el máximo ente administrador en el Estado. Como ustedes han visto, en Alemania y en Inglaterra hay una figura que se llama primer ministro. Ese primer ministro hace las veces del presidente. ¿Sí? Es como el que se encarga de administrar el país. En Colombia, la máxima autoridad no es el Congreso, sino que es el presidente. Por eso se llama un país presidencialista. La mayoría de países del cono occidental somos presidencialistas. De hecho, en América todos somos presidencialistas. Santiago Ferrucho pregunta, ¿cuál es la diferencia entre república? Se me desaparece el mensaje en un segundo. ¿Cuál es la diferencia entre una república presidencialista y semipresidencialista? Si usted me da un ejemplo de un país semipresidencialista, le podré dar la definición. Porque en la práctica eso de semipresidencialista no existe. Presidencialista simplemente es donde el presidente es el encargado de tomar las decisiones más importantes, quien administra los recursos públicos y quien dirige las fuerzas armadas. Semipresidencialista tal vez sea una definición
en la que el primer ministro tenga las mismas calidades de un presidente, simplemente que siempre debe seguir las indicaciones del Parlamento. Tal vez a eso se refiere Santiago. Bueno, perfecto, quedó respondido Santiago. Actualmente nuestro presidente pues, es Iván Duque Márquez y la vicepresidenta es Marta Lucía Ramírez. Siempre me han preguntado cuál es la labor del vicepresidente. El vicepresidente está para reemplazar al presidente cuando no se encuentre, siempre y cuando él no haya dejado sus poderes delegados en un ministro. Es decir, normalmente el presidente cuando va a salir del país tiene que pedirle permiso al Congreso e indicarle a quién va a dejar a cargo de sus funciones cuando no esté. Si el presidente decide dejar al ministro de Educación, pues el ministro de Educación será quien haga las veces de presidente mientras él esté fuera del país. No es que cada vez que se va el presidente automáticamente el vicepresidente entra a suplirlo, no. Solamente entrará a suplirlo si el vicepresidente no deja a alguien encargado. Como quien dice, el vicepresidente es una figura de adorno, no es necesaria. Pero pues, si llega a morir el presidente, ¿qué ocurre? El Congreso elige un presidente temporal hasta que se hagan nuevas elecciones. Normalmente escogen al vicepresidente porque es una figura que ahí está para algo, ¿sí? La aprovechan. Pero en el caso que se muera el presidente, el Congreso puede elegir a algún ministro para que haga sus veces. No es que automáticamente entre el vicepresidente a reemplazarlo. Bueno, ya teniendo claros los 4 elementos del Estado: territorio, población, soberanía y gobierno, vamos a ver qué es ese término de nación. Ya el término nación es algo más etéreo, es algo más filosófico, más teórico. ¿Por qué? Porque es esa manera de identificarse el grupo de personas que tienen esos elementos en común de los que hablábamos al principio de la clase. Una nación es un grupo de personas que tienen elementos que los identifican y los hacen diferentes a otros grupos de personas. Entonces, Colombia está compuesto por nosotros los colombianos, que tenemos una cultura específica, hablamos un idioma específico, tenemos cierta identidad. Eso es lo que nos hace una nación. Ahora, en la parte de funcionamiento de Colombia, vemos que Colombia es un Estado social de derecho, tal como lo establece el preámbulo de la Constitución, basado en las leyes, es decir, que se da predominio a lo que está escrito en las leyes. Diferente ocurre, digamos, en el caso de Inglaterra o de Estados Unidos, donde las leyes simplemente son un elemento accesorio al sistema judicial. En Colombia, todo lo que esté en la ley es lo que se puede hacer, y lo que no esté prohibido en la ley es lo que no se puede, lo que no esté prohibido en la ley es lo que se puede hacer. En Colombia tenemos un sinfín de leyes, yo creo que tenemos más de 5.000, 6.000 leyes, que tratan diferentes temas, que intentan tratar todos los temas que podrían afectar al país. Tenemos leyes laborales, tenemos leyes penales, tenemos leyes fiscales, comerciales, civiles, muchas leyes. Hay exceso de leyes en este país. De hecho, la Constitución colombiana es una de las más grandes del mundo. Y una Constitución simplemente da el marco normativo de un país. En Colombia, como somos un país de leyes, quisimos incluir todo lo que más se pudo en esa Constitución, por eso tenemos más de 350 artículos. Mientras que países que tienen constituciones más pequeñas funcionan mucho mejor, como es el caso de Inglaterra. ¿Qué significa que un país sea laico? Que no sigue ninguna religión. Y como ustedes saben, en Colombia hay libertad de cultos. Entonces eso significa que no solamente no somos católicos, sino que aceptamos todas las religiones: cristianos, judíos, budistas, islamistas. Todas esas religiones tienen el mismo valor para el Estado. ¿Por qué se hace esta aclaración? Porque resulta que en la Constitución de 1886 Colombia era un país católico. Por consiguiente, antes de la Constitución del 91, lo que dijera la Iglesia
era muy importante. De hecho, la iglesia coadministraba el país. Lo que decía el obispo tenía que ser seguido y acatado por el presidente, lo que implica, como ustedes podrán darse cuenta, que la iglesia tenía un poder enorme en el funcionamiento político del país. Y siguiendo la lógica religiosa, la política no tendría nada que ver con la creencia. Saliendo de las mismas bases católicas. Entonces, en la nueva Constitución del 91 se cambió eso y se dijo que Colombia no iba a seguir ninguna creencia, ninguna fe, porque había diversidad de personas. Entonces era necesario, en aras de la libertad, garantizarle a todas esas personas que pudieran profesar la religión que quisieran y que todas las religiones tuvieran el mismo peso para el funcionamiento del país. Como quien dice, ninguno, porque ninguna religión es más en Colombia, pero pues tampoco lo que diga la religión es trascendental para el funcionamiento del país. Colombia es un país descentralizado. ¿Qué quiere decir eso? Antes, en la Constitución de 1886, Colombia estaba centralizado en Bogotá, donde se administraba todo el país. ¿Qué consecuencias tuvo eso? Que territorios alejados de Bogotá empezaron a ser descuidados. Un ejemplo muy claro fue Panamá. Panamá se perdió en el año de 1903, después de la Guerra de los Mil Días, porque Panamá era como el Chocó de hoy. Era un territorio donde solamente había selva y pues donde la gente que vivía en Panamá pues no importaba porque eran muy pocos. Estados Unidos, al observar la ubicación estratégica de Panamá, del departamento de Panamá, habló con las personas que habitaban ese territorio y les dijo que aprovechando que Colombia, que estaba en una guerra civil interna, la guerra de los Mil Días, y que el presidente que estaba en ese momento, que era el señor Marroquín, estaba siendo investigado por problemas en sus elecciones, aprovecharan para independizarse, eso sí, siempre y cuando le garantizaran a Estados Unidos la posibilidad de construir el canal de Panamá y la posibilidad de explotarlo los primeros 100 años. Si ustedes se dan cuenta, la Guerra de los Mil Días fue en el año de 1902, fue de 1901 a 1903. Y en el 2003, Panamá tomó posesión del canal. ¿Por qué? Porque ahí fue cuando se cumplieron los 100 años que pactaron con los Estados Unidos para la explotación del canal de Panamá. Entonces, así fue como se independizó Panamá de Colombia. No fue una guerra, simplemente aprovecharon que Colombia era un país centralizado y que era un territorio olvidado. Entonces, al ver esa negociación que le propuso Estados Unidos, pues ellos la aprovecharon y se separaron del país. Actualmente, después de la Constitución de 1991, se dijo, esta centralización en Colombia no funcionó. Miren el ejemplo de Panamá. Lo que vamos a hacer ahora es darle fuerza a los entes territoriales, a los departamentos, a los municipios. Entonces vamos a dejar que ellos se administren independientemente. No lo confundan con el caso de países federales, como es el caso de México, o países como Estados Unidos, donde cada uno de los estados tiene un poder muy independiente. No, en el caso de Colombia es una mixtura entre una centralización y una federalización. ¿Por qué? Porque hay un gobierno central que se encarga de crear las leyes, de administrar los recursos nacionales, pero esa sede central le envía recursos a los departamentos para que ellos los administren independientemente. Por eso, si ustedes miran la estructura actual de Colombia, los departamentos han pasado a tener cierto protagonismo en su administración. Antes de la Constitución del 91, el presidente elegía a los gobernadores y a los alcaldes. Actualmente, como ustedes saben, nosotros ya podemos escoger, en el caso de Bogotá, nuestro alcalde. En el caso de la gente que vive fuera de Bogotá, pero que vive en Cundinamarca, escoge alcalde y gobernador.
Esta descentralización ha servido para que los entes territoriales tomen fuerza, pero en la práctica también se ha visto que no solamente están robando en el centro del país, donde se administra la mayoría de cosas, sino también que las regiones se pierden y se desvían recursos. Lastimosamente, la corrupción no solamente es a nivel nacional, sino también a nivel departamental y municipal. Contratos que no se ejecutan, contratos con precios elevados donde la persona que lo adjudicó tiene algún tipo de ganancia. Entonces, pues la corrupción antes solamente era centralizada, ahora la corrupción también es descentralizada. Y por último, Colombia es un país donde predomina el bienestar general, donde la mayoría tiene, ¿cómo se diría? Tiene prelación sobre lo particular. Aquí vemos la estructura del Estado colombiano. Como pueden observar, tenemos las ramas del poder público, las cuales conocemos ya desde que estábamos en el colegio, que son la legislativa, ejecutiva y judicial, que más adelante veremos minuciosamente. Y por otro lado tenemos los órganos, que están los órganos de control, la organización electoral y algunos otros órganos que se encargan de administrar o ayudar en la administración del Estado. Empecemos con las ramas del poder público. La rama legislativa. Denme un segundo, yo reviso. Tenemos una específica. Esas las vamos a ver más a fondo en la siguiente clase. Hoy solamente vamos a revisar el marco general de la estructura del Estado. Legislativa es aquella que se encarga de hacer las leyes. Ejecutiva es aquella que se encarga de administrar los recursos y la judicial es la que se encarga de hacer cumplir las leyes y que el ejecutivo se comporte de la manera que se debe comportar. Ahora, tenemos a los órganos de control, donde está la Procuraduría, que es la que se encarga de revisar las actuaciones de los funcionarios públicos, la Contraloría, que se encarga de revisar la buena ejecución de los contratos y de los recursos públicos, y la Defensoría del Pueblo, que es la que se encarga de proteger a los ciudadanos de cualquier abuso de las ramas del poder público. Esos son los tres organismos de control principales. La organización electoral está dividida en dos partes. El Consejo Nacional Electoral, que es el encargado de organizar toda la parte de elecciones y funcionamiento político del país, y a su vez está la Registraduría Nacional del Estado Civil, que es donde se encuentra el registro, valga la redundancia, de todas las personas del país. Ahí tenemos el registro de los nacimientos, de las defunciones, la emisión de los documentos de identidad. ¿Y por qué trabaja junto al Consejo Nacional Electoral? Porque en Colombia los mayores de 18 años son las personas que pueden ejercer su derecho al voto. ¿Y quién lleva ese registro? Pues la Registraduría Nacional del Estado Civil. Y por otro lado tenemos otros órganos de la estructura del Estado, como lo son el Banco de la República, que en pocas palabras es el Banco Central, que dictamina la política económica del país, emite la moneda, se encarga del control de divisas, y la Comisión Nacional de Televisión, que es la encargada de revisar los contenidos de la televisión pública y de emisión pública. En esta clase vamos a aclarar dos términos importantes, que son los servidores públicos y los empleados públicos. Suenan muy parecidos, pero son diferentes. El servidor público son aquellas personas que están al servicio del Estado para cumplir las finalidades del mismo Estado. ¿Quiénes son esos? Son esas personas que se encargan de administrar el Estado. ¿Y quién es el principal administrador del Estado en Colombia? Un país presidencialista, pues el presidente. El presidente es el que ejecuta el presupuesto, el que dice cómo se va a gastar el presupuesto. Más adelante vamos a ver que pues no es tan fácil como lo estoy diciendo, tiene que surtirse un trámite, tiene que pasar un plan nacional de desarrollo donde indica cómo va a gastarse la plata, pero
a la postre es el que establece cómo se va a administrar este país. Están los ministros que hacen parte de la presidencia, que son elegidos por el presidente, por eso hablamos de dos categorías de servidores públicos, elección directa, elección indirecta. Entonces, esos de elección directa son aquellos por los que nosotros directamente votamos. Entonces, ¿por quiénes votamos los colombianos? Vamos a empezar de nivel nacional a nivel territorial. A nivel nacional, los colombianos votamos por presidente. Hasta ahora, nunca hemos votado por ministros. Más adelante vamos a ver por qué. Nosotros votamos por presidente, líder del Ejecutivo. Votamos por Cámara de Representantes y Senado de la República, líderes del Legislativo. Y en Colombia no existe la elección popular de jueces, como si ocurre en Estados Unidos, donde uno puede votar por los jueces y por los fiscales. Entonces, nosotros votamos por esos personajes a nivel nacional. Vamos solamente a hablar de nivel nacional, después hablaremos del territorial y del municipal. Cuando votamos por presidente, nosotros no sabemos a quién van a elegir de ministro de Telecomunicaciones o de ministro de Medio Ambiente. Simplemente vamos a elegir al presidente. Elegido el presidente, él ya tiene la potestad de elegir a las personas con las que va a trabajar, en este caso los ministros. Esos servidores públicos, esos ministros, son de elección indirecta, porque son elegidos por la persona que nosotros elegimos. ¿Sí? Los ministros son elegidos por el presidente, los jefes de departamento son elegidos por el presidente. Entonces, todos esos funcionarios que se encargan también de administrar el país no son elegidos por el pueblo, no son de elección directa, sino que son elegidos por quien elige el pueblo, como quien dice, elección indirecta. Entonces, a nivel nacional ya vimos que el presidente y los congresistas son a nivel nacional. A nivel departamental elegimos gobernadores y diputados. Gobernador es el jefe del ejecutivo a nivel departamental y los diputados son los que emiten las normas a nivel departamental. Y a nivel municipal, más pequeño, elegimos directamente a los alcaldes, que son los que dirigen el ejecutivo del municipio, y a los concejales y ediles, que son los que se encargan de la parte legislativa a nivel municipal. Bueno, recordemos que no solamente los ministros son servidores públicos de elección indirecta, también tenemos al contralor, al personero, al procurador, al fiscal, a los magistrados de las altas cortes, al auditor general. ¿Quiénes escogen a estos personajes? El Congreso de la República. Nosotros sí votamos por los congresistas, pero ellos después, en una elección interna, eligen a estos personajes que van a ocupar estos cargos. Ahora vamos a ver qué son los empleados públicos. Los empleados públicos simplemente son esas personas que se encargan de hacer la labor diaria de las entidades públicas. Entonces, los servidores públicos son más políticos, mientras que los empleados públicos son las personas que trabajan, los que están en el día a día. Cada vez que hay un cambio de presidente, pues hay un cambio de ministros, ¿sí? Porque nosotros los elegimos al presidente y él elige a su grupo de trabajo. Ese cambio de presidente no significa que también se tengan que cambiar los empleados públicos. Los empleados públicos, que son de 3 categorías, pueden seguir trabajando. Entonces, ¿qué es eso de libre nombramiento y remoción? Son aquellos que son elegidos por las personas que han sido designadas para administrar esa entidad pública. Por ejemplo, el director del SENA. Hablemos del bienestar familiar, que es mucho más fácil de entender. El bienestar familiar es una entidad del Estado. ¿Quién elige al director del bienestar familiar? El presidente. Entonces, ese nuevo director es un funcionario público de elección indirecta, porque es elegido por el presidente, que a su vez va a elegir con quién va a trabajar.
Entonces va a nombrar a un grupo de personas que van a ser empleados públicos de libre nombramiento y remoción. ¿Por qué? Porque es el director del ICBF el que los pone o el que los quita. Normalmente cuando hay un cambio de administración, un cambio de presidente, esos funcionarios de libre nombramiento y remoción se van. ¿Por qué? Porque hacen parte del grupo de trabajo del director de esa entidad. Y pues el que llega quiere poner a las personas en las que confía y a las que conoce en su trabajo. Muchas veces esos funcionarios de libre nombramiento y remoción se mantienen porque ejercen bien su labor y el nuevo director pues considera que pueden seguir trabajando ahí. Juan Sebastián Maldonado dice si esos son los que se conocen como contratistas. Sí, señor, los empleados públicos son los contratistas. Los de libre nombramiento y remoción, la mayoría estaban por contrato de prestación de servicios. Entonces, en el momento que hay un cambio de administración, esos contratistas solicitan que se termine el contrato. ¿Por qué? Porque lo más normal es que el que va a llegar va a cambiar a todo el grupo de trabajadores. Entonces, en ese punto, en el libre nombramiento y remoción, se encuentran los contratistas Juan Sebastián. Por otro lado, tenemos los empleados públicos de carrera administrativa. ¿Eso qué quiere decir? Que son personas que han venido trabajando en la función pública desde hace un buen tiempo. Entonces, esas personas arrancan en un cargo y se preparan para subir de cargo. Ese cambio de cargo a uno mejor implica que deben tener ciertos conocimientos, cierta experiencia. Si cumplen con esos conocimientos y con esa experiencia, pues son capaces de pasar los exámenes y cambiar de trabajo a uno mejor. Por eso se llama carrera administrativa. Hay muchos empleados públicos que se mantienen en su cargo desde que empiezan hasta que terminan. Lo que pasa es que siempre van a estar en el mismo nivel, no van a tener mejoras salariales, porque pues no han hecho nada para hacerlo. Entonces conozco secretarios en un juzgado que llevan 15 o 20 años y pues a veces los promueven por tiempo, pero eso depende del cargo, ¿sí? La carrera administrativa, como bien dice, es una carrera que implica ir mejorando con el tiempo para así ir mejorando también en un escalafón y tener mayor estatus y mayor salario. Y por último tenemos a los trabajadores oficiales, que son, también pueden ser contratistas o pueden tener un contrato laboral con las empresas o las empresas industriales o comerciales del Estado y con las entidades descentralizadas. Normalmente los trabajadores oficiales son los que se encargan de labores técnicas. Digamos, en el acueducto de Bogotá, que es una entidad pública, los ingenieros que se encargan de ir a revisar las tuberías son trabajadores oficiales. ¿Por qué? Porque no hacen parte de la política, entonces no son de libre nombramiento y remoción, y su cargo no implica un mejoramiento de estatus, por eso tampoco hacen parte de la carrera administrativa. Son simplemente trabajadores. La señora de los tintos que trabaja en un ministerio, ella es una trabajadora oficial, ojo, siempre y cuando esté contratada directamente con el Estado. Si es una empresa que licitó y presta sus servicios, pues esa señora de los tintos no es una trabajadora del Estado, sino que es una trabajadora particular para una entidad particular que se ganó una licitación. Si esa persona, si esa señora trabajara con el ministerio directamente, es un trabajador oficial. Bueno, los principios de la función administrativa están muy claros. Vamos a ver si ustedes creen si se cumplen o no se cumplen. Ustedes se encargarán de definirlo. Principio de economía. ¿Qué implica el principio de economía? Que todos los procedimientos del Estado deben buscar el ahorro de los recursos. Es decir, que no se gaste más de lo que se debe gastar. Ustedes dirán si se cumple o si no se cumple. Principio de eficiencia. Es decir, que con los recursos que se tengan se cumplan los objetivos y se traten de ahorrar los recursos que se tienen. El principio de publicidad es muy importante.
porque todos los actos de la función administrativa deben ser públicos, es decir, todas las personas deben conocerlos para que tengan validez. No hacemos nada con que salga un decreto donde digan que todas las personas van a tener derecho a que les paguen un subsidio. Si no le dan a conocer a las personas cómo funciona el subsidio, quiénes tienen derecho al subsidio y cuánto es el subsidio, pues simplemente es una política pública que no va a servir, no es pública, entonces nadie la va a conocer. El principio de publicidad es muy importante también para que las personas, cuando lo conozcan, cuando sea público, tengan la oportunidad de controvertirlo y decir por qué no están de acuerdo. Ese principio yo creo que sí se cumple, porque de no cumplirse no podría funcionar el Estado. El principio de celeridad, como bien dice su palabra, la palabra celeridad implica que la función pública debe funcionar lo más rápido posible, sin dilaciones. Las solicitudes deben ser contestadas en el menor tiempo posible. Las soluciones deben ser tomadas en el menor tiempo posible. En algunas entidades funciona, en otras no tanto. El principio de imparcialidad significa que no importa quién tenga una relación con el Estado, debe ser tratado de igual manera. No importa ni su condición económica, ni su preferencia sexual, ni su grupo o etnia a la que pertenezca, ni su género. Siempre deben ser tratados iguales, como un ciudadano, sin importar qué características tenga ese ciudadano. Y por último, el principio de contradicción, que está muy relacionado con el principio de publicidad, y es el darle la oportunidad a las personas de contradecir los actos de la administración. Si el día de mañana sale un decreto en el que digan que todas las personas que estén en sus casas van a tener que pagar una multa, pues podrá ser controvertido porque vemos un decreto anterior donde nos obligan a estar confinados hasta el 13 de abril. Entonces, este nuevo decreto sería ilegal porque estaría violando un decreto anterior. O la otra opción sería revisar si ese nuevo decreto le quita la fuerza al decreto que nos tiene confinados hasta el 13 de abril. Si ese nuevo decreto dice que las personas que estén en la casa van a tener una multa y que desde hoy se aplica ese decreto, automáticamente el decreto del 13 de abril quedaría sin fuerza. ¿Por qué? Porque ha sido derogado por el nuevo decreto. Esos decretos donde establecen trámites que son innecesarios se pueden demandar porque hay leyes antitrámites. Entonces, si una entidad pública establece un requisito exagerado para que el ciudadano pueda acceder a su funcionamiento, a sus servicios, pues ese decreto podrá ser demandado, podrá ser controvertido, aplicando el principio de contradicción. Pasemos entonces a un tema un poco complicado, pero muy importante, y es la pirámide de Kelsen en las normas colombianas. ¿Qué es la pirámide de Kelsen? Es el nivel de importancia que tiene cada una de las normas. Como pueden observar, en la parte de arriba tenemos la Constitución. La Constitución es norma de normas, es el marco general del funcionamiento normativo del país. En la Constitución se establecen los lineamientos generales de las leyes colombianas. Cualquier ley, decreto o normatividad que no esté acorde con la Constitución no tiene ninguna validez. Después de la Constitución tenemos las leyes nacionales, es decir, esas leyes que emite el Congreso de la República. Si esa ley va en contra de la Constitución, pues no podrá funcionar, porque la Constitución prevalece sobre cualquier otra norma. Si esa ley está de acuerdo con la Constitución, podrá incluirse en la normatividad colombiana sin ningún problema. Los decretos. ¿Qué son los decretos? Los decretos son aquellos documentos que emite el Ejecutivo, es decir, el presidente y sus ministros, para poner en práctica la ley. Por eso se llama Ejecutivo, porque ejecuta. Y Legislativo, ¿por qué? Porque hace la ley. Entonces, el Ejecutivo ejecuta esta ley. ¿Qué pasa si el decreto va en contra de la ley? Dice algo diferente a lo que dice la ley. Ese decreto será ilegal. Si ese decreto está acorde con la ley,
pero el decreto va en contra de lo que dice la Constitución, ese decreto no tiene ninguna validez. ¿Por qué? Porque aunque esté acorde a la ley, está en contra de la Constitución. Y como ya vimos, la Constitución es la norma de normas y prevalece sobre cualquier otro tipo de norma a nivel nacional. Después de los decretos, tenemos actos de otras autoridades nacionales diferentes al presidente de la República según su jerarquía. Ahí tenemos los actos de los ministros, que son menos importantes que los del presidente, pero son los segundos después del presidente. Las decisiones que toman las entidades, las entidades públicas que están debajo de las decisiones que toman los ministros, y así vamos viendo el nivel jerárquico dependiendo del organigrama de la entidad. Después de esto vemos las ordenanzas departamentales. ¿Qué es eso? Las ordenanzas son, ya aquí, de aquí para arriba, estos 4 primeros peldaños son nivel nacional. Cuando empezamos con las ordenanzas departamentales y los actos ordinarios de los gobernadores, esto ya es nivel departamental. Entonces, nación, estos 4, estos 2 departamentos. ¿Quién es el que encabeza el legislativo del departamento? La asamblea departamental, que es la encargada de sacar unas leyes, que no se llaman leyes, sino que se llaman ordenanzas, pero para seguir en este contexto son las leyes a nivel departamental, se llaman ordenanzas. Esas ordenanzas tienen que estar acordes a la ley nacional y a la Constitución. Ya sabemos qué pasa si no están acordes ni a la ley ni a la Constitución, o alguna de ellas dos. Van a ser ineficaces, no van a funcionar, porque no están cumpliendo con lo que dicen los peldaños de arriba. Los actos ordinarios de gobernadores. El gobernador es el ejecutivo del departamento, que emite también decretos. Esos deben estar avalados por una ordenanza. Si el gobernador emite una estampilla para cobrar un impuesto, ese decreto sería ilegal, a no ser que mediante una ordenanza autoricen al gobernador a emitir esa estampilla. Debajo de los decretos del gobernador están los actos de las demás autoridades departamentales y del distrito. ¿Por qué este cuadro incluye aquí el alcalde distrital y aquí los actos de las entidades o autoridades del distrito? Porque Bogotá tiene las características de un departamento. Bogotá es el distrito capital. Entonces, Bogotá, aunque se podría interpretar que es una ciudad y que sería el tercer nivel, por su importancia, por su cantidad de personas, de habitantes, está a nivel de un departamento. Bueno, entonces sigamos con el segundo nivel. Listo, tenemos entonces, segundo nivel, ordenanzas, actos de los gobernadores, y en el caso de Bogotá, el alcalde, y actos de las demás autoridades departamentales o distritales en Bogotá, según su jerarquía. Como pueden ver, estos 3 escalones siguientes, ordenanzas, actos de gobernadores y demás autoridades, son equiparables a estos 3 nacionales. Son lo mismo, solo que a nivel departamental. Ahora pasemos al tercer nivel, que es el nivel municipal. Se va a repetir lo mismo. Actos del Consejo Municipal, que es lo mismo que las ordenanzas y lo mismo de las leyes, solo que a nivel municipio. Acuerdos municipales y los actos de los alcaldes dictados con fundamento de autoridades extraordinarias de los consejos, cuando el consejo le da la potestad al alcalde de emitir ciertos tipos de acuerdos. Esa es otra cosa que debemos recordar. Aquí hablamos de ley emitida por el Congreso Nacional, ordenanza departamental emitida por la Asamblea Departamental y acuerdos municipales emitidos por los consejos municipales. Estos 3 que acabamos de hablar, ¿cuáles son? La rama legislativa. Actos ordinarios de alcaldes, decretos, igual que los actos ordinarios de gobernadores, decretos, igual que los actos del Ejecutivo Nacional, que son decretos.
Y por último, todos los demás actos de las autoridades municipales según su jerarquía. Importante esta pirámide, lo que está arriba manda sobre lo que está abajo. Si esto de abajo no cumple con lo que está en alguno de los peldaños de arriba, no podrá funcionar, no será legal. Pasemos entonces a la definición de persona en Colombia. En Colombia hay dos tipos de personas, las personas naturales y las personas jurídicas. ¿Quiénes son las personas naturales? Las de carne y hueso. Nosotros, los humanos, somos las personas naturales. En cambio, las personas jurídicas son una ficción, no existen en la vida real, no son palpables, no se escuchan, no se ven, no se pueden tocar, pero sí existen, sí son sujetos de derechos y obligaciones. ¿Cuáles son los ejemplos de las personas jurídicas? Las sociedades, mal llamadas empresas, porque empresa no es lo mismo que sociedad. Entonces, la persona natural, si es la de carne y hueso, ¿cómo aparece? Pues cuando nace, cuando nos recibe un médico en el momento de nacer. Ahí empezamos a ser personas naturales. Existe un debate en la actualidad respecto a desde cuándo se es persona, si desde el momento de la concepción o desde el momento del nacimiento. No sé si han escuchado últimamente el tema del aborto, donde dicen, los detractores del aborto dicen que desde el momento de la concepción ya se creó la vida y por ende ya es un sujeto de derechos, o las personas pro aborto que dicen que la persona solamente es persona desde el momento de su nacimiento, es decir, cuando tome un respiro y funcione como un ente individual separado de su madre. Ustedes son libres de decidir cuál concepción toman. Lo que sí les puedo decir es que el Código Civil en su artículo 90 establece que la persona natural aparece con su concepción. La Corte Constitucional ha tenido diferentes posturas y en ocasiones ha dicho que es desde el momento de la concepción o también ha dicho que desde el momento en que se empieza a crear la vida, es decir, cuando se forma el embrión. Entonces, pues ustedes tomarán la decisión de qué postura van a apropiarse. La desaparición de la persona natural simplemente se da cuando se muere. En aquel momento en que la persona deja de vivir, deja de ser persona. En cambio, las personas jurídicas, al ser una ficción legal, su aparición se registra, se establece desde que es registrada. Es decir, ustedes van a crear una sociedad, ustedes se dedican a hacer empanadas y para no funcionar como una persona natural, sino que quieren tomar seriedad, quieren que el negocio sea más fuerte y tenga mayor negociación, tenga acceso a créditos, pueda contratar gente, tenga un patrimonio diferente al de ustedes, deciden montar una sociedad que se va a llamar la Empanada SAS. Van a la Cámara de Comercio y hacen el registro de ese contrato social. En ese contrato social, ¿qué se dice? ¿Cómo va a funcionar la sociedad? ¿Dónde va a estar domiciliada? ¿Cuánto va a ser su capital? ¿A qué se va a dedicar? Eso no es que nazca, porque no hubo ningún acto fisiológico para que existiera. Simplemente es el acuerdo de las partes. Ese acuerdo de esas partes da nacimiento a esa persona jurídica. ¿Y por qué es importante esta distinción de persona jurídica y persona natural? Porque el término persona implica tener derechos y contraer obligaciones. Una persona natural tiene derecho a qué? Tiene derecho a la vida, tiene derecho al nombre, tiene derecho a tener un patrimonio. Una persona jurídica, ¿a qué tiene derecho? Tiene derecho a tener un patrimonio autónomo, a poder administrar ese patrimonio como bien lo tenga, siempre y cuando respete la ley, a exigir que la ley se cumpla a su favor. Entonces, una persona jurídica es equiparable a una persona natural en cuanto a derechos y obligaciones. Claramente hay ciertos derechos que solamente son inherentes a la persona, como el derecho a la libertad de cultos. Yo no conozco una empresa que se dedique a rezar, una sociedad que se dedique a rezar, o una sociedad que tenga derecho a la salud, porque pues, la salud es un derecho que tienen las personas naturales. Bueno, estábamos hablando que la persona jurídica aparece con su registro en la Cámara de Comercio.
En ese momento nace una persona jurídica, aparece una persona jurídica que va a tener derechos y obligaciones. ¿Cuándo desaparece la persona jurídica? Cuando es liquidada, es decir, cuando por cualquier razón, que no veremos en esta clase, pero por ejemplo, cuando los socios deciden que ya no va a funcionar más la sociedad, en ese momento llegan a un acuerdo que se acaba el contrato social y por ende toca liquidar la sociedad. O cuando un juez establece que esa sociedad no puede seguir funcionando. Por ejemplo, esas sociedades que se dedican a lavar activos, después de un proceso penal donde se descubre que hubo lavado de activos, esa sociedad pasa a liquidación por orden judicial. ¿Por qué? Porque su finalidad no era otra sino blanquear capitales que provenían de un ilícito. Entonces tengan muy en cuenta la diferencia entre persona natural y persona jurídica. El término domicilio y residencia es muy importante que tengan claro, porque no es lo mismo domicilio y residencia. Se reputan de dos entes totalmente diferentes. El domicilio será aquel lugar donde una persona jurídica adelante su actividad económica y donde sea administrada. Ese es el domicilio. Mientras que la residencia es el lugar donde habita la persona humana, valga la redundancia. Ese lugar donde tiene su cama, donde tiene su comida, donde toma sus alimentos, donde descansa, esa es la residencia. Entonces, cuando hablemos de domicilio, es la dirección donde se encuentra la sede de administración de una sociedad, mientras que residencia es el lugar donde vive una persona natural. Estos términos se confunden muchísimo porque se entiende que el domicilio es la dirección de la casa. No, el domicilio es la dirección donde queda la sede de administración de la sociedad. ¿Qué es la nacionalidad? La nacionalidad en las personas naturales será el lugar donde nazcan, en un principio, o donde soliciten sean reclamados como ciudadanos. Es decir, ustedes tienen un hijo, ese hijo por el hecho de nacer aquí en Colombia es nacional colombiano, por nacer en territorio colombiano. Si ustedes tienen ese niño en Perú, ese niño va a ser nacional peruano por nacimiento y nacional colombiano por adopción. ¿Por qué? Porque nació en Perú, pero sus papás son colombianos y por ende tiene la doble nacionalidad, tanto peruana como colombiana. En el caso de Estados Unidos, los niños que nacen en Estados Unidos son nacionales de Estados Unidos. No importa que sus papás sean de otro país. Con los cambios que ha introducido el presidente Trump, se está buscando que los papás de otros países que tengan niños en Estados Unidos mantengan una división claramente marcada para que nunca puedan, o sea, para que tengan que surtir un montón de procedimientos para no ser ciudadanos norteamericanos por ser padres de un niño nacido en Estados Unidos, que el niño no los pueda reclamar como padres. Cuando una persona, digamos el caso de un colombiano, quiere ser nacional alemán, en Alemania le solicitan a todas las personas que están tramitando su nacionalidad alemana que renuncien a todas sus nacionalidades, porque en Alemania solamente se permite la nacionalidad alemana. Entonces, muchas personas que han nacido en otros países y van a Alemania y quieren hacer el proceso para ser alemanes, tienen que renunciar a su nacionalidad. En Colombia puede haber doble nacionalidad, como les dije, un niño puede tener padres peruanos y nacer en Colombia, pues va a ser colombiano y sus papás, por adopción, le van a dar la nacionalidad peruana. Eso ocurre con los niños venezolanos. Esos niños de venezolanos que nacen en Colombia serán colombianos y venezolanos. Antes de la crisis de Venezuela, las familias de Santander y Norte de Santander iban a tener sus hijos a Venezuela, porque el Estado venezolano en esas épocas daba muchos subsidios
y era beneficioso tener la ciudadanía venezolana. De hecho, en esa época viajar con pasaporte venezolano era mucho más fácil que viajar con pasaporte colombiano, por aquel estigma que hemos tenido durante estos tiempos modernos de ser un país narcotraficante. Teníamos negada la entrada a muchos países donde era necesario obtener una visa, mientras que el ciudadano venezolano podría viajar más libremente porque pues, Venezuela no tenía ningún problema de este tipo. Entonces mucha gente viajaba a Venezuela para tener el niño allá y que el niño tuviera la cédula venezolana. En las zonas de frontera se ve mucho este comportamiento, no solamente por los beneficios, sino por darle más oportunidades a las personas que tienen doble nacionalidad, porque eso implica que pueden trabajar automáticamente en el otro país porque son nacionales de ese país. No necesitan un permiso de trabajo especial, cosa que sí se requiere cuando ustedes no son nacionales de un país. Bueno, en el caso de la persona natural, como ya hemos visto en todos estos ejemplos, la nacionalidad será del lugar donde se nace en un principio. En el caso de las personas jurídicas, hay dos opciones para determinar la nacionalidad. La primera opción y más normal es donde esté registrada la sociedad. Si ustedes crean una sociedad en Colombia y la registran en Ecuador, pues esa sociedad será ecuatoriana. Pero también existe la otra posibilidad y es según las normas con las cuales fue creada. Entonces yo puedo estar en Colombia y crear una sociedad según la normatividad del Estado español. Esa sociedad podrá tener nacionalidad española. ¿Por qué? Porque fue creada bajo la ley española. Claro, para que pueda existir esa sociedad con la legislación española, tendré que registrarla en España, porque esa sociedad que cumple la legislación española probablemente no cumple con la legislación colombiana y me sea imposible registrarla en Colombia. Tengan mucho en cuenta esto que les acabo de decir. ¿Será que todas las personas son capaces? No, no todas las personas son capaces. Para que haya capacidad, la persona debe ser consciente de sus obligaciones y de sus derechos. Entonces, en las personas naturales serán capaces todas las que no sean incapaces. ¿Y quiénes son incapaces? Los menores de edad, por ejemplo. Un menor de edad es incapaz en muchos, de hecho, en la mayoría de actos jurídicos. Un menor de edad no puede firmar contratos, un menor de edad no puede votar. ¿Por qué? Porque no tienen el suficiente conocimiento, el suficiente raciocinio para ser conscientes de sus derechos y de sus obligaciones. No saben qué pueden exigir ni qué es lo que tienen que cumplir. Cuando cumplen 18 años se adquiere la mayoría de edad y por ende se adquiere la capacidad plena. Ahora bien, hay otros tipos de incapaces, digamos los locos. Los locos no son capaces. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad mental, valga la redundancia de capacidad y capacidad, no tienen la suficiencia mental para determinar las consecuencias de sus actos. Entonces un loco no puede votar porque pues no sabría por quién votar, un loco no puede firmar un contrato porque puede que esté en un momento de trance donde no tenga la lucidez suficiente y no es garantía para las otras personas de la sociedad de que esa persona vaya a cumplir con sus obligaciones. Entonces, por eso los locos también son incapaces. Las personas que sean decretadas como incapaces por un juez, también puede que sea una persona que tenga problemas con el juego. Un ludópata no es capaz de manejar su patrimonio porque todo lo va a gastar en el juego. Entonces será declarado incapaz por un juez, así sea mayor de edad y así no esté loco. Es una enfermedad mental, la ludopatía. Entonces será declarado incapaz y los contratos que firme no tendrán ninguna validez. En las personas jurídicas como tal no pueden funcionar solas o independientemente. Siempre van a necesitar personas naturales que las representen. En el caso de las sociedades se llaman representantes legales, que son personas naturales que obligan a esa sociedad, a esa persona jurídica. Esas personas naturales, lo primero que debemos tener en cuenta es que deben ser capaces para poder representar a la persona jurídica.
porque si voy a escoger a un gerente, representante legal que esté loco, pues no se va a poder representar él mismo y mucho menos va a poder representar a un tercero. Entonces, ese representante legal es una persona capaz que tiene también la capacidad de obligar a la sociedad, a la persona jurídica que está representando. Toda sociedad debe tener un representante legal, porque de no tenerlo no podrá funcionar. ¿Es lo mismo empresa que sociedad? Como les decía, no es lo mismo. ¿Qué es una empresa? Una empresa es un negocio, una actividad, es desarrollar algo, es poner en función de un objetivo o de varios objetivos una fuerza de producción, una fuerza de trabajo. Entonces, una empresa puede ser hacer gaseosas, hacer el líquido dulce carbonatado. Esa es una empresa. ¿Una sociedad qué es? Una sociedad es un acuerdo de voluntades de un grupo de personas naturales o de personas jurídicas para crear una nueva persona jurídica que se encargue de desarrollar diferentes empresas. No sé si ustedes sepan qué es Crepes y Waffles. Crepes y Waffles es un restaurante que se dedica pues a vender comida. Esa no es una sociedad, es una empresa. ¿Cómo se llama esa sociedad? No tengo ni idea, pero puede que tenga un nombre totalmente diferente a Crepes y Waffles. Puede que se llame Inversiones Pepito Pérez y una de sus empresas sea Crepes y Waffles. Un ejemplo de esto es Postobón. Postobón es un grupo de empresas que se dedican cada una a hacer cosas diferentes. Tenemos una embotelladora, tenemos una fábrica de botellas, tenemos una fábrica de gaseosas, tenemos un ingenio de azúcar. Todos pertenecen al mismo grupo y son empresas diferentes. Hay muchas sociedades que tienen diferentes líneas de negocio y cada una está individualizada y pueden que sean muy diferentes, pero todas pertenecen a una sola sociedad, a una misma sociedad, pero son diferentes empresas. Normalmente nosotros confundimos el término empresa y sociedad y decimos la empresa Avianca S.A. No, para ser más rigurosos será la sociedad Avianca S.A. ¿Por qué? Porque Avianca tiene diferentes empresas. Tiene una empresa que se dedica al transporte de pasajeros, tiene otra empresa que se dedica al transporte de carga, tiene otra empresa que se dedica al mantenimiento de aviones y todas son Avianca. ¿Sí? Tengan pendiente esa diferencia. Bueno, ¿cómo se crea una sociedad en Colombia? Básicamente, registrando un contrato social y a través de un documento privado o público. Un documento privado es simplemente el acuerdo de las personas en el caso de las SAS y un documento público es ese documento privado llevado a una notaría para que el notario dé fe pública de su contenido. Todo el resto de sociedades diferentes de las SAS se crean por documento público. ¿Qué diferencias tiene en el documento público y el privado? Que el privado es solamente entre las partes, nadie más lo conoce, no es necesario registrarlo y todos los actos de esa sociedad van a ser entre los privados. Mientras que por escritura pública, al llevarlo a una notaría, se da fe pública, se le da a conocer a todo el mundo, a terceros, que existe esa sociedad. Es necesario registrar esa escritura y todos los actos que se ejerzan en esa sociedad deberán ser tramitados a través de notaría por escritura pública. Los elementos del contrato de la sociedad los pueden ver acá, que son la identificación de los asociados, el tipo de sociedad que sea, el nombre de la sociedad, el domicilio donde se administra esa sociedad, el objeto social que es las labores que puede desarrollar esa sociedad, la vigencia que es la duración que va a tener, que puede ser o indeterminada, es decir, hasta que sea liquidada, o puede tener un término de 1, 5, 10, 15, 25, 40, 50, 100 años, el tiempo que quieran y que estén de acuerdo los socios. El capital social, que es la plata con la que va a funcionar la sociedad, el capital autorizado, que es la plata que ya está en las cuentas para funcionar, quién va a ser su representante legal, la persona designada como gerente y como representante legal para que obligue a la sociedad frente a terceros,
quiénes van a ser la asamblea de socios o accionistas, es decir, todos los que hacen parte de esa sociedad, la fecha de los informes, es decir, cuándo se van a dar estados financieros, cuándo se van a hacer las asambleas, las causas de disolución, es decir, por qué razones se puede acabar esa sociedad, la designación del revisor fiscal si es obligatorio o si no es obligatorio, pues omitan ese punto, los nombramientos del representante legal, del secretario, de los cargos más importantes, la cláusula compromisoria, que es aquella en la que se establecen los mecanismos que se van a utilizar en caso de cualquier disputa entre los socios, y por último, la firma de los socios que van a crear esa sociedad. La matrícula mercantil es simplemente el registro de esa sociedad ante la autoridad que se encarga de llevar esos registros, que en el caso de Colombia es la Cámara de Comercio. Es un procedimiento relativamente sencillo donde se llevan los estatutos de la sociedad, o sea, el contrato social que acabamos de ver, se lleva a la Cámara de Comercio, se registra, ahí en la Cámara de Comercio llenan unos formularios donde se establece cuál es el nombre de la sociedad, a qué se va a dedicar, cuál es el domicilio, quién la va a representar legalmente, muy importante, dónde van a tener las sucursales, los puntos de venta. Bueno, ahí está toda la información de la sociedad. Bueno, no vamos a ver el registro de la sociedad, es un tema que no nos corresponde, pero sí vamos a ver un tema muy importante, que son las fuentes del derecho. ¿Qué es una fuente del derecho? Es básicamente de donde se saca la información a lo que se acude en caso de cualquier controversia o cualquier falta de certeza respecto a una disposición legal. Entonces, la principal fuente del derecho en Colombia es la Constitución. Ya vimos en la pirámide de Kelsen que es la norma de normas. Lo que está en contra de la Constitución es inconstitucional y no puede funcionar en el sistema colombiano. También las otras fuentes del derecho son las leyes y los decretos, porque pues ahí está indicada la normatividad principal. La jurisprudencia son las decisiones que toman los jueces basándose en la interpretación, es su interpretación de las leyes y de la Constitución. Y por último, la doctrina, que son esos estudios que hacen los científicos del derecho, donde analizan tanto la Constitución, las leyes, los decretos y la jurisprudencia. La prevalencia de las leyes es muy similar a la pirámide de Kelsen que acabamos de ver. Primero está la Constitución y los tratados internacionales, después la ley nacional, decretos nacionales, ordenanzas, decretos departamentales, acuerdos municipales y decretos del alcalde. Como pueden ver, es un resumen de la pirámide de Kelsen que vimos al principio. Bueno, creo que esto ha sido todo por hoy. En un momento voy a subir una actividad, un quiz, que tienen que diligenciar lo antes posible respecto al video que tenían que ver para la clase de hoy. Van a ser 2 preguntitas, cada una va a costar 2.5. La persona que no conteste ninguna pregunta, pero que haga el quiz, va a tener un 1. La persona que conteste una pregunta va a tener 2.5. Y la persona que conteste bien las 2 preguntas, pues va a tener 5. Entonces, en 5 minutos va a estar activo durante 5 minutos. Va a estar activo hasta las 9 de la mañana. Así que, por favor, en 5 minutos revisen el Moodle. Va a estar subido en Moodle. En la carpeta, en el tema número 0. Ahí va a estar el quiz del control de actividad del video que tenía para la clase de hoy. Muchísimas gracias, nos estamos escuchando en 8 días. En Moodle voy a subir el material que deben preparar para la siguiente clase y voy a subir el link a esta grabación y la presentación que acaban de ver en la pantalla. Muchísimas gracias, por favor hagan el quiz. ¿Alguna pregunta antes de terminar la sesión? El que tenga preguntas me puede escribir o puede abrir su micrófono. Bueno, al parecer no hay preguntas, entonces en 4 minutos estará disponible el quiz del control del video. Muchísimas gracias y nos estaremos escuchando en 8 días.